La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones. Este estudio que voy a hacer hoy ya lo he compartido antes y tiene que ver con el versículo Juan 3:16. Una vez, más de alguna vez, yo les he comentado que una vez que antes de comenzar yo a predicar, yo me sentía antes de cuando el Señor me llamó, yo digo, no, pues yo no estoy listo porque no conozco escritura, pero el Señor me daba ánimos a que yo persistiera, a que lo siguiera. Entonces, escuché, de hecho, Dios trabaja de muchas formas. Yo escuché, hermanos, una vez, iba escuchando en el radio, era un canal cristiano, y estaba escuchando yo los comentarios. El tema era, ¿cómo se siente el amor de Dios? ¿Cómo sé que Dios me ama? Y resulta que las personas que estaban llamando eran cristianas. Y de hecho la persona que más me sorprendió fue una persona que estaba enseñando, estaba encargada, esta persona, era una mujer, de predicar a las jovencitas en relación al amor de Dios, en relación al evangelio y todo lo que abarca, así como un líder para los jóvenes. Y ella no sentía, no sabía. ¿Cómo sé que Dios me ama? Y eso, cuando yo escuché eso, que me movió el tapete. Yo digo, ¿cómo una persona que es líder de muchísimas personas, porque era una congregación grande, no sabe eso? Entonces comprendí que aún mucha gente que sigue al Señor no sabe, no conoce el amor de Dios. Entonces eso fue lo que a mí me animó, ¿verdad? Y eventualmente, pues bueno, el Señor le da a uno, el Señor nos llama de muchas formas. Entonces vamos a estudiar estos, no muchos versículos. Dios nos ama, todo el mundo dice, sí, Dios es amor, Dios nos ama. Pero una persona que tiene miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo al futuro, qué va a pasar conmigo si me pasa esto, miedo a la incertidumbre. Una persona cristiana que nunca ha sentido el amor de Dios, hermanos, necesita poner mucha atención a esto que voy a predicar hoy, y sobre todo pedir sabiduría a nuestro Padre Dios. Entonces Dios nos la da, hermanos, Dios nos da la sabiduría si nosotros lo pedimos. Aunque esto yo me siento muy afortunado, de verdad, porque aunque yo no he seguido siempre al Señor, yo siempre me he sentido amado por el Señor. Ahora hay niveles, obviamente llega un tiempo en donde llega a un extremo el sentir el amor de Dios, pero yo siempre ahora me siento privilegiado de que yo siempre he sentido el amor de Dios en mi vida, siempre. Entonces el versículo que vamos a estudiar es Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Okay? So, nosotros cuando recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero todavía no estamos ahí. ¿Okay? Todavía no estamos ahí. Cuando yo les hablo de sentir, y es un sentimiento, hermanos, es un sentimiento, no es algo, no es que no se sienta, no. Dios tiene cuidado de nuestros sentimientos. Es un sentimiento, ¿ok? Precisamente porque mucha gente no se siente amada, se siente rechazada, precisamente ese es un sentimiento. Sufren. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados, no se sienten amados. Por eso sufren. Entonces vamos al contexto. Justificados pues por la fe a través del Evangelio, nosotros ya somos justificados para con Dios. ¿Ok? So, el caminar, ahorita continúo con la escritura. El caminar de un cristiano es escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita es típico en la iglesia evangélica ir a una congregación y de repente el pastor hace un llamado para que reciban a Cristo en sus corazones, para que lo digan con su boca, una oración. Señor, te doy gracias que tú moriste por mí. Y cada persona tiene, cada pastor, hace esa oración de fe y lo toman basado de que los labios lo tienen que decir, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces se hace la profesión de fe, por decir. La Iglesia Católica tiene lo que se llama el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ese es el credo, la doctrina de la Iglesia Católica. En la Iglesia Evangélica, muchas de las iglesias evangélicas hacen un llamado por ejemplo, como con excepción de los calvinistas no hacen eso y critican mucho a los arminianos, o sea, los que no son como ellos, de que el Espíritu Santo, o sea, una persona no es cristiana por pararse o ir. Por ejemplo, critican mucho a Billy Graham. El criticar a Billy Graham es erróneo. Él siempre anduvo predicando el Evangelio y el Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio con fe. Así como está en Gálatas 3, así como está en Hechos 10, así como está en Hechos 2 y Hechos 19. Entonces, recibimos el Espíritu Santo. O sea, los ángeles están a disposición nuestra. Ya somos salvos. ¿Okay? Ahora hay que dar fruto. Entonces, el conocimiento de saber cuántos somos amados lo da Dios. Mateo 6:16. Entonces, Dios es quien nos abre el entendimiento para entender Dios cuánto nos ama. Entonces, el hecho de que una persona escuche el Evangelio, recibe el Espíritu Santo, ahí hay, vamos a decir, gozo, ahí hay cierto gozo, ¿verdad? Y el ejemplo más claro, hermanos, clarito, está bien clarito y bien explicado por Cristo Jesús a través de Mateo, por ejemplo, en la parábola del sembrador. O sea, hay una persona, escucha la palabra, se goza, pero no dura. Esta otra persona que lo recibe, pero cuando viene la tribulación, se aleja. Y luego está la tercera, las personas que reciben la palabra
son cristianos, están estudiando la Biblia, están estudiando la palabra de Dios, pero no quitan la mirada de este mundo. Son cristianos, son hijos de Dios, pero no han dado fruto todavía. Y el fruto comienza cuando nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de nuestra parte ya. Entonces el Espíritu Santo quiere derramar en nosotros. El Espíritu Santo que está a favor de nosotros. Ellos, a los ángeles, llevan nuestras oraciones a la presencia de Cristo Jesús, que está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios. Nuestras oraciones llegan al cielo a través de los ángeles. Entonces, nosotros damos fruto, o sea, nosotros vamos a sentir el amor de Dios que no tiene explicación, no lo puedes explicar. Yo siempre me he sentido amado, siempre, por mi Padre Dios, siempre. Nunca lo he dudado, nunca. Pero cuando yo tuve ese sentimiento, esa sensación, por eso les digo que es un sentimiento que no se puede explicar, pero sigue siendo, se siente. Cuando yo sentí la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces comprendí que hay algo todavía más allá de lo que nosotros hemos vivido. Aunque yo ya me sentí amado por el Señor, siempre, nunca lo he dudado, siempre me he sentido amado por mi Padre Dios. Entonces, somos cristianos, recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Por eso les digo, hermano, es necesario dar fruto. Hagan de cuenta que es el siguiente nivel. Como les digo, la parábola del sembrador es el ejemplo más claro. Necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, quitar esos espinos, hermanos. El buscar ¿Por qué? Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está una persona, pierde su trabajo, es cristiano, pierde su trabajo, y casi siempre aquí en Estados Unidos la gente va al día. O sea, la mayoría de la gente anda atrasado con biles, tiene que pagar sus cosas cada mes, su renta o si tiene una casa, su hipoteca, sus teléfonos. Y casi siempre la mayoría de la gente va al día, y si no es que anda hasta un poco atrasado. Entonces, estoy hablando de la mayoría de la gente, más del 80%. Entonces, pierde su trabajo, ¿qué va a pasar? Obviamente le va a llegar al pensamiento, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca de mi casa? Entonces ahí, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos? Lo típico, lo común, lo carnal es pedirle a Dios, Padre mío, Señor, deme un trabajo para poder yo tener dinero para pagar, para cubrir las necesidades de mi casa. Eso es lo típico. Pero hay algo más grande. Si nosotros pedimos lo espiritual, lo que aún no vemos, Padre mío, usted sabe mi necesidad, Señor. Hágase su voluntad. Y tú simplemente dejas que Dios obre. Cuando estás despierto, cuando estás estudiando las Escrituras, cuando estás platicando con nuestro Padre Dios, ahí que ya tienes conocimiento y tú dices, Dios me ama, Dios me ama. ¿Por qué me quitaron el trabajo? No lo sé, pero vamos a ver qué va a hacer el Señor. Yo sé que el Señor me ama y no me va a dejar. Un padre se preocupa por sus hijos en este mundo.
Un padre mira por sus hijos. Nuestro Padre Dios sabe cada detalle de nuestras vidas. No es que, no es que Dios va a decir, ay, se me olvidó Panchito o Panchita. No, hermanos. Entonces, cuando uno está en comunión con nuestro Padre Dios, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, y todo comienza con poner nuestra confianza en nuestro Padre Dios, que mandó a su Hijo para que Él padeciera el castigo que nosotros merecemos, todo comienza por ahí. Entonces ahí somos justificados. Entonces nos vienen pensamientos de Dios, del Espíritu, a través del Espíritu Santo, y vienen pensamientos de Satanás. Dice la palabra, ahí tienes tú el bien y el mal, aún en esa necesidad. Nosotros escogemos el bien o el mal. ¿Qué vamos a escoger? El diablo nos pone, si no agarras un trabajo, te vas a quedar en la calle, tu familia, o sea, viene todo tipo de pensamiento diabólico, de miedo. Pero por el otro lado, ya cuando conocemos la palabra de Dios, ya cuando conocemos al Señor, yo no sé lo que está pasando, me corrieron, inclusive injustamente, hágase su voluntad, yo no sé qué es lo que usted va a hacer en la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, tú esperas. Ahora, tú sigues haciendo las cosas, no quiere decir que te vas a poner en el sofá y te vas a acostar y ya no vas a hacer nada, no. Tú sigues esa comunión con el Señor, de repente tú dices, Señor, pues usted me tiene otro trabajo, no sé dónde, pues usted dígame qué va a hacer, Señor, hábleme, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Y tú te mantienes ocupado con la palabra de Dios. Entonces tú dejas que Dios obre en tu vida. Tú sigues buscando trabajo, y de repente alguien te llama, o sea, lo vas a ver. Al principio uno no lo entiende, pero en la medida que uno va poniendo la confianza en el Señor, entonces las cosas pasan de una forma sobrenatural. Siempre lo he dicho. De repente tú dices, Señor, pues yo no sé qué está pasando, pero bueno, usted tal vez me tiene otro trabajo, no lo sé. Entonces viene alguien, te toca la puerta, o te llama por teléfono, o te llama tu primo, tu amigo, tu amiga, y te dicen, oye, ¿sí sabías que están agarrando gente allá en tal lugar y están pagando, que no sé qué? Entonces uno no anda buscando las cosas materiales, simplemente las necesidades. Entonces tú vas, bueno, eso viene de Dios. Y resulta que vas a terminar en un trabajo mucho mejor, te lo aseguro. Esa es la historia de mi vida, siempre me pasó eso a mí, siempre. Y no necesariamente siempre tuve la confianza en el Señor, pero aunque uno es infiel, Dios es fiel, hermanos. Siempre Dios es fiel. Si hay algo que tiene mi Padre Dios, es de que Él es fiel. ¿Ok? Entonces, por el otro lado, cuando no tenemos esa certidumbre de que Dios no está con nosotros, entonces por eso vienen esos miedos, vienen las angustias, vienen los sufrimientos. Y a eso también se le llama muerte. Eso también es muerte. En la Biblia, muerte es... Vivir en el pecado es muerte. Estamos muertos en el pecado. Y por consiguiente estamos sufriendo. ¿Ok? Eso está la muerte, que es sufrimiento, y luego está la muerte ya cuando la persona terminó su vida en este mundo. Esa es la muerte que conocemos, pero hay dos muertes. La muerte en el pecado, y luego está también morir a los deseos de este mundo. O sea, ya no andar buscando las cosas por eso es necesario morir antes de tener otra vida. Entonces nosotros podemos vivir, morir, si nosotros queremos, a los deseos de este mundo, y le decimos, Señor,
Usted sabe que a mí me encanta el baile, me encanta la mota, el vino, lo que sea, con lo que anden batallando. Pero yo lo quiero seguir, Señor. Lo quiero seguir. Entonces, pero ayúdeme, Señor. Sean honestos. Entonces, Dios te salva. Y lo vamos a leer aquí. Y deja que Dios obra. Entonces, se trata de tener intimidad con Dios, hermanos. Intimidad a través del Espíritu Santo. Entonces, pues, como ya estamos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios abarca que nosotros tengamos paz. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo nos vamos a gloriar en las tribulaciones? Sí, ya una vez que tenemos conocimiento, por ejemplo, el perder un trabajo es una tribulación. Entonces ya uno que tiene conocimiento, ay Señor, me quitaron mi trabajo. Entonces tú te gozas, el Señor va a hacer algo, pero no sé, y va a hacer algo sobrenatural para bien de nosotros. Está bien, Señor, entonces tú esperas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Nosotros, ya que tenemos esa esperanza, ya que tenemos conocimiento de Dios, nosotros no vamos a ser avergonzados, hermanos. La vergüenza no es para nosotros. O sea, esto no pasa. Si nosotros recibimos una tribulación, nos gloriamos, sí, Señor, hágase su voluntad, Padre. Yo quiero ver, a ver qué es lo que va a haber. Gracias, Padre mío. Entonces tú sigues tu vida. Entonces, no te van a dejar. O sea, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a avergonzar. Ahora, una persona que pone la confianza en el Señor, pero se rehúsa a amar, eso es diferente. Y lo voy a tocar. Eso es diferente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que ya nos había dado. O sea, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Entonces, el amor de Dios, o sea, nuestro Padre Dios y Cristo, porque Él dijo, nosotros somos las moradas, hermanos. Nosotros somos las moradas. Entonces, Cristo dijo, no los voy a dejar solos. Cuando les dijo a sus discípulos, no estén tristes, no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya para mandarles el Espíritu Santo. Entonces, a todos aquellos que obedecen a lo que yo les estoy diciendo, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en nuestros corazones, hermano. Pues están los ángeles, que es bueno, pero está Cristo y nuestro Padre Dios, que es más grande todavía. Ahí es en donde está el fruto del Espíritu. Entonces, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, cuando éramos débiles. ¿Okay? Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Por ejemplo, yo soy bueno para encontrar trabajo, pues no ocupo a Dios porque soy bueno. Entonces yo digo, Dios, tú cálmate, Señor, yo me encuentro un trabajo, me lo encuentro de volada, dice uno, ¿verdad? Entonces no ocupamos a Dios.
Pero como le dijo a Pablo, Pablo dice, Señor, quítame esto de mí, Señor, quítame este orgullo, Señor, que no me gusta este orgullo. Y 3 veces le pidió Pablo a nuestro Padre Dios que le quitara ese orgullo. Y el Señor le dijo, Pablito, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, entonces ahí donde soy débil, me glorío, porque es cuando puedo ser fuerte. Entonces, por eso yo les digo eso de que vamos guerreros, o las mujeres, vamos guerreras, nosotros somos unas guerreras. Cálmense, ¿cuáles guerreras? ¿Cuáles guerreras? No, hermanos, no somos guerreros. La verdadera guerra es espiritual y es de mantener a Cristo que Cristo venga y esté en nuestros corazones. Esa es la guerra. La guerra es dejar el mundo. ¿Y cómo lo dejamos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o sea, débiles, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos llama cuando peor andamos, cuando somos débiles. A unos cuando andan en las drogas, cuando andan de adúlteros o adúlteras, cuando andan de tranzas, porque el que tranza no avanza, o sea, robando, cuando andan predicando bien mal, andan predicando pura condenación. Entonces Dios tiene misericordia para con todos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a eso, hermano, entonces pasan cosas sobrenaturales. Entonces ya pudiéramos entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la cosa es de que todo cristiano entiende este versículo. Dios murió, Cristo murió por todos. O sea, Él nos ama. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. O sea, cuando alguien dice, ¿cómo sé que Dios me ama? Bueno, Cristo murió por ti, porque te ama a ti individualmente. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, yo también entiendo, ¿verdad?, que es a través del Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu de Dios. Cristo lo dijo. ¿Por qué lo sé? Porque Cristo lo dijo. Por ejemplo, está en Juan 16, si mal no recuerdo, donde dice, ahora creemos, ahora entendemos y creemos. Y dicen, ustedes no creen. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo no había sido derramado. Todavía no estaba en ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Lo negaron. Entonces, ya una vez que recibimos el Evangelio, el Espíritu nos ayuda para dar fruto. Para dar fruto. Fíjense bien. Dice Cristo, Juan 15:5. Yo soy la vid. Ahí está la alegoría. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ahora fíjense bien, algo que yo ya lo he mencionado. Cristo bien pudo decir, yo soy el roble. El roble es un árbol grande, madera dura. No. Cristo no vino a presumir a Él. Él vino a presumir a nuestro Padre Dios. Y a presumir su novia, su esposa. Eso es su nombre. Esto me lo dijo el Espíritu. Un día mi hermano me invitó, andábamos allá en Ensenada, allá vivía mi madre,
Y me dice, hermano, ¿no quieres ir? Voy a ir a ver a mi madre. Le digo, está bien, sí voy. Entonces fuimos a un restaurante, hay muchos viñedos ahí. Entonces, cuando él iba manejando en camino al restaurante, yo iba, pues no me acuerdo qué iba pensando, pero iba yo meditando, yo estaba pensando así. Y en eso el Espíritu me dice, sí, mira los viñedos. Y lo primero que me mostró, y no me lo dijo con su voz, pero lo primero que entendí es de de hecho no sé, por decir el tronco, pues ¿cuál tronco? O sea, no es grande, o sea, es débil, pero tenía muchas uvas. O sea, las uvas de lo pesado se caía de lo pesado las ramas, los pámpanos. Entonces ahí entendí eso. O sea, Dios usa a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la naturaleza. Hay tantas cosas que yo les quiero compartir, lo que veo en la naturaleza. Por ejemplo, puse aquí algo que quiero hacer. No sé si lo voy a hacer porque el Señor no me ha confirmado. Aprender de las mujeres presumidas. Por ejemplo, yo he notado que las mujeres, especialmente las recién casadas, andan hablando con sus amigas y siempre andan presumiendo a sus maridos. No, y hasta le echan de más. No, mi marido es muy bueno, mi marido esto, mi marido el otro. Siempre andan presumiendo a sus maridos. Y a través de ellas entendí que así somos nosotros. Es necesario presumir a Cristo, a nuestro marido, que es Cristo. Así como Cristo anduvo dando testimonio de nuestro Padre Dios. Entonces Él glorificó a nuestro Padre Dios y nuestro Padre Dios lo glorificó a Él. ¿Y quién se benefició? Dios sonrió, por ejemplo. ¿Está Dios así? Entonces mira a su hijo obediente que obedeció en todo. Y, mi hijo obediente, en quien tengo mi complacencia. Qué obediente es mi hijo. ¿Y quién se benefició de eso? También Cristo. Qué bueno es mi Padre. Qué bueno es mi Padre. ¿Y quién se benefició? Lázaro. Se benefició Lázaro. Él estaba muerto o estaba dormido y volvió a vivir. ¿Quién más se benefició? Las hermanas, que ya estaban llorando a su hermano. Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no se hubiera muerto. Y no solamente se beneficiaron las hermanas, muchos creyeron. Ahora ya el que es de corazón duro, ni aún así crecieron, fueron con el chisme con los fariseos. Hombre, fíjate que resucitó a Lázaro. El que no va a creer, no va a creer, hermanos. Así vean a un muerto levantado otra vez, ni aún así van a creer. La Biblia lo dice, ahí están los testimonios de que ni aún así muchas personas, en lugar de convertirse, fueron de chismosos allá con los fariseos. Y de hecho hasta querían matar a Lázaro. Porque por haber resucitado a Lázaro, muchos, o sea, los creyentes, hubo más creyentes. Entonces, fíjense bien, dice Cristo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. Entonces dice Cristo, el que permanece en mí, y todo comienza con el Evangelio. No hay que andar de presumidos con el mundo, ¿verdad? De que yo sí soy bueno, tú no. No dejemos eso, hermanos. Y obedecer a Cristo. Dice Cristo, no sean miedosos.
no tengan miedo, ánimo, yo estoy vivo. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. O sea, Cristo no anduvo de miedoso, obviamente, porque el amor de Dios estaba en él. Dios estaba en él. Dios que es espíritu. Entonces Cristo simplemente reflejó cómo es nuestro Padre Dios. Entonces, a Cristo, que no anduvo de miedoso, venció al mundo. Entonces, ese caminar de Cristo, de andar sin miedo, de andar teniendo la confianza en nuestro Padre Dios, nosotros lo podemos obtener. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él. En la intimidad. Y el ejemplo es el sexo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Cuando están en intimidad, se hacen una sola carne. La intimidad sexual habla. Por eso el sexo es bonito cuando se hace, como dice el Señor, es bonito y hay un fruto, y ese fruto es un hijo o una hija que complementa la felicidad de la pareja. Entonces, cuando una mujer se hace uno con el varón, ya no son dos, son uno. Entonces, como Cristo no es miedoso, cuando tú te haces con Cristo, la mente de Cristo eventualmente toma posesión de nuestras mentes. De eso se trata, hermanos, de poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. De eso se trata, de tener la mente de Cristo, pero todo sometiéndonos a Él y obedecer a lo que Él nos dice. Obedecer, porque si no obedecemos, si nada más lo decimos de los labios para afuera, entonces, se les voy a dar un ejemplo. Mateo 18, 23 al 35. Hablando Cristo, escribiendo Mateo, por lo cual el reino de los cielos no lo podemos ver, pero lo podemos ver con los ojos espirituales. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos es semejante, es alegórico, a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Aquí el rey es nuestro Padre Dios, ¿ok? O Cristo, vamos a decir Cristo. Él es el rey, Cristo es el rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, vamos a dejarlo en 10,000 pecados. De adulterio, de fornicación, de tranzas, de todo tipo. Son nuestros pecados. Le fue presentado uno que le debía como 10,000 pecados. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer y a sus hijos, o sea, a toda la familia, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces, aquel siervo, era siervo del rey, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, o sea, Cristo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nuestro Padre Dios nos perdona la deuda. Cristo ya la pagó. Pero saliendo aquel siervo, este es el cristiano que ya dice, no, pues Dios me ama, Cristo ya me perdonó. Mi Padre Dios ya me perdonó. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Estos son los que nos ofenden, los que nos han ofendido. Por ejemplo, a una mujer la violaron, la trataron mal, la transearon, o sea, todos los que nos han hecho mal. Estos son, y nos deben, o sea, nos deben, entonces, nos deben esas ofensas. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hace él? Lo agarra, haciendo de él, le ahogaba,
imagino que lo agarra de aquí, lo agarra casi del pescuezo. Ahora me pagas, desgraciado, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su prójimo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por ejemplo, está una persona, ¿verdad?, que ofendió a alguien, ¿verdad?, y se la pasan ahí. Yo esta semana platicaba yo con mis hermanos, le digo, hay tanta gente que se queja ahí de, ay, pobre de mí, sufro mucho, ¿qué le pasa? Platicaba con un varón, ¿verdad?, como de 60 y tantos años. ¿Qué le pasó, varón? Dice, no, yo he sufrido mucho. Sí, digo, ¿por qué has sufrido? Mis padres me trataron muy mal. Le digo, sí. Le digo, ¿y dónde están sus padres? Ya se murieron, varón. Le digo, ¿y cuándo lo trataron mal? Cuando era chiquito. Le digo, y tiene 60 y tantos años y te va a estar quejándose. Le digo, ya deje de quejarse. Ya se murieron sus padres y usted está todavía ahí. ¡Ay, pobre de mí! Le digo, no, póngase las pilas, hombre, ya no ande de chillón. Perdónelos. Y pida perdón a usted, porque ¿cómo usted le va a tener rencor a los que le dieron la vida? No, bueno, me trataron muy mal. Bueno, pudo haber sido peor. Y reconoció que estaba mal. Dice, no, tiene razón, hermano. Pues sí, hombre, pues si ya está usted casi para morirse, 60 y tantos años y todavía anda sufriendo, ya deje toda esa amargura, perdónelos y pida perdón a usted y va a ver que le va a ir bien. Siga al Señor. Yo todavía no era predicador. Entonces debemos de dejar eso, hermanos, eso de, ay, pobre de mí, el único miserable de mí. ¿Hasta cuándo voy a dejar esto, Señor, de vivir en este cuerpo pecaminoso? Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a separar de este cuerpo de muerte? Bueno, eventualmente con nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, en donde ya no va a haber pecado. Mas él no quiso perdonar, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos. Aquí los consiervos son los ángeles. Son los ángeles. Entonces, ¿qué hacen los ángeles cuando una persona recibieron el Espíritu? Entonces esos ángeles van a la presencia de Dios. Señor, este no quiere perdonar. Dice, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Así como dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo. No lo entristezcan con sus malas obras. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, este es Dios hablando, ¿ok? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Todo lo que has hecho mal, te lo he perdonado, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, o sea, de los que te han ofendido, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado, aquí está la ira de Dios, hermanos. Esta es la ira de Dios. Le entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Satanás y sus demonios. Satanás, él está en la palabra. Y el ejemplo claro, por ejemplo, si mal no recuerdo, está en Isaías. Cuando Isaías anduvo predicando, anduvo profetizando, anduvo predicando que se arrepintieran. Entonces dicen, ustedes no quieren, son de duro corazón. Entonces dice, voy a usar a los sirios, que son mi martillo. Lo voy a dar martillazos con los sirios. ¿Y qué pasó?
destruyeron, hermano, las tribus del norte. Después viene a través de Jeremías y hace lo mismo. A través de Jeremías les dice: arrepiéntanse. Y no quisieron. Pero el Señor primero les dice: ok, los va a castigar. Y voy a usar a... ¿Quién era su siervo? Nabucodonosor. Nabucodonosor es símbolo de Satanás. Los sirios también son simbólico de Satanás y sus demonios. Y murieron. Ahora, para nosotros, ahí cuando Satanás nos da duro, andamos: ay, Señor, porque sufrimos, y sobre todo porque nos da donde nos duele. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? No falta el que diga: ándele, porque se le quite, ándele. El Señor castiga, hermanos. La gente que dice: no, pues Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Él quiere que amemos. Él quiere que amemos. Entonces, si no amamos, Satanás, que nos anda ahí pidiendo siempre permiso: Señor, déjale, doy duro a este. Dale duro. Dale duro. Donde le duele, ahí dale. No todos le temen a lo mismo, hermanos. Y el ejemplo lo tenemos en Job. Ese es un ejemplo. Job era justo. Nosotros somos los justos, justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces viene Satanás y pide permiso. O sea, le dice: ya andaba presumiendo. ¿Qué? ¿Ya viste a mi siervo Job? Justo. No, dice: pues lo tienes bien bendecido. A ver, quítale lo que tiene, a ver si te sigue bendiciendo. Dice: ok, te doy permiso, pero no lo mates, literalmente. ¿Y qué fue lo primero que hizo Satanás? Le puso miedos. Le puso miedos. Y él seguía bendiciendo a Jehová. Él seguía alabando, él seguía fiel. Entonces le quitó a sus hijos, le quitó sus pertenencias. Job hacía sacrificios por sus hijos. Ahí, esos sacrificios, ahí está manifestando el miedo que ya tenía. Quizás mis hijos han pecado, yo voy a hacer este sacrificio a nuestro Padre Dios. Entonces resulta que Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba. Entonces resulta que le dejó la mujer. Hay personas que dicen: no, hombre, le hubiera quitado también a esa mujer, porque la mujer le dijo, o sea, le quitó a sus hijos, le quitó sus pertenencias, y luego le dio una enfermedad. Y no podía ni siquiera, sus llagas, toda la gente se compadecía de él, porque él era el que le llevaba la esperanza a la gente. Entonces viene su esposa y dice: todavía andas bendiciendo a tu Dios, maldícelo, dice, y muérete. Esa era su esposa. Y ya después de un tiempo, de un razonamiento, en eso no había pecado Job. Por eso nosotros no podemos enojarnos con nuestro Padre Dios a pesar de las cosas que vengan, hermanos. No podemos. Entonces eventualmente Job pecó. ¿Y cuál fue su pecado? Cuando se enojó. Cuando digo: no, y fue precisamente eso. ¡Ay! Pobre de mí, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido. Y empezó a renegar. Ahí fue donde pecó. Mejor ni hubiera nacido. Entonces le presenta al Señor y le dice: Job, vamos a platicar. Fájate, vamos a platicar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el cielo, el universo? ¿Dónde estabas tú? Ahora ese es simbólico. Eso es simbólico también, hermanos. Puede venir Cristo y decirnos, cuando andamos: ¡ay, pobre de mí! Todos lo hacemos, o sea, todos sufrimos, hermanos, pero no podemos enojarnos con Dios. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú
cuando me cachetearon y me trompearon ahí. Dice Cristo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué? O sea, ni existíamos. ¿Dónde estabas tú cuando me latigaron? ¿Dónde estabas tú? Y me latigaron por ti. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona de espinas? Las espinas de los rosales son grandes, hermanos. Bueno, yo no sé de dónde saqué de los rosales, hasta a veces. El caso es que tiene espinas. Puede ser que sean rosales, no sé, ahorita me salió así, pero no recuerdo esa escritura. Confírmenlo ustedes. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo llevaba la cruz y no la podía? No la podía. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando me clavaron los clavos? Y para clavar el clavo de una de mis manos, el soldado me jaló y me rompió mi brazo, me lo rompió. ¿Dónde me lo zafó? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me clavaron? ¿Dónde estabas ahí donde se me pegó mi lengua porque tenía tanta sed? ¿Dónde estabas? ¿Me vas a maldecir a mí para justificarte tú? Entonces Job entendió, hermanos. Entonces Job entendió que había pecado. Se arrepintió y pidió perdón. Entonces el Señor le dio una familia más numerosa. Entonces hay personas que dicen, sí, pero perdió a sus hijos. En Cristo Jesús no hay muertos, hermanos, no hay muertos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Sus hijos viven. ¿Qué pasa si se muere uno de nuestros hijos? No muere. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿y qué tal si se mueren sin Cristo? Bueno, sufrieron sin Cristo. Pero el Señor me ama. El Señor nos ama. Entonces, los últimos van a ser los primeros. Ellos van a vivir otra vez. Entonces, hermanos, debemos de perdonar. Amar es perdonar. Eventualmente, cuando tú lo empiezas a hacer, si nunca lo has hecho, perdonar es fácil en realidad, no es difícil. Es fácil cuando nunca lo has hecho. Muchos cristianos oran así: Señor, hazme justicia contra este que me hizo esto o me hizo el otro. Hazme justicia, Señor. El Señor dice, no, hijo, perdona. No, dale duro. Hazme justicia, Señor. Entonces esto pasa, hermanos. Entonces cuando hacemos eso, hermanos, no estamos amando. Y el Señor quiere que amemos. Ese es el fruto. Salmo 18:27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Salmo 138:6. Jehová es excelso, atiende al humilde corazón, mas al altivo mira de lejos. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, hermano. El no perdonar es orgullo, es soberbia, es altivez para contra Dios.
¿Qué es de lo que aborrece el Señor? Una de esas cosas es Proverbios 6:17, los ojos altivos, lengua mentirosa, que dicen que lo siguen y no lo siguen. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. Esa es una lengua mentirosa también. Una lengua mentirosa también es un falso profeta que no conoce a Dios y anda predicando un falso evangelio. Esa es la lengua mentirosa. Las manos derramadores de sangre inocente. 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. O sea, Cristo en nuestros corazones. No es de que se va a hacer millonario. Proverbios 30:13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Cristo lo dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Isaías 5:15, el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Romanos 1:30, estas son las personas que no quieren amar, que son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En la misma carta, Pablo, exhortando, les dice a los Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, unánimes, no altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Yo creo que esta escritora quiere decir eso. No, yo pienso que esto es así, yo siento que esto es así. Y no interpretan bien la palabra de Dios. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas espirituales, ya también hice un estudio en relación a todas las cosas. Todas las cosas aquí no quiere decir todas las cosas materiales, no. Todas las cosas espirituales. Porque Dios siempre habla de lo espiritual. Siempre habla de lo espiritual. Ahí es donde precisamente por eso los que leen la Biblia literalmente, todo por eso no la entienden. Porque muchos versículos los toman literales, materialmente, y no. Dios siempre habla del mundo espiritual, hermanos. Aquí dice a los ricos de este mundo, o sea, a los que tienen dinero, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en su dinero, las cuales son inciertas, sino pónganla en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, así como les dice, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, a los que tienen dinero, les dice, les da la exhortación. Dice, tengo esto contra ti, porque tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada, y no sabes de que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Todo eso lo dice alegóricamente. Entonces dice, busca las cosas del Espíritu Santo. Busca las cosas espirituales. Búscala. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que tengas tu confianza en el Señor. Esas cosas valen más. Entonces yo les daba un ejemplo. Cuando una persona no pierde su trabajo, no tiene para pagar la renta,
Entonces, vamos a decir, ahí mientras no tiene para la renta, Dios le da una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque se sometió al Señor. Entonces, no tiene dinero, pero no le quita el sueño. Duerme como niño. Pero eventualmente el Señor no lo va a abandonar. No lo va a abandonar, porque el Señor está con él. El Señor no nos abandona, hermanos. Entonces, hay requisitos, hermanos. Hay requisitos para que podamos obtener todas las cosas. Como aquí en esta. Si tienen plata, bueno, no ponga la confianza en la plata, porque la plata va y viene. Póngala en el Señor. O sea, de su corazón. No quiere decir que vas a agarrar tu dinero y lo vas a tirar. No. Por ejemplo, mi madre hizo eso un día. Ella tenía oro, tenía una esclava que le había costado, pues siempre, algo de dinero. Y la echó, no hace mucho, me platicó, hace ahora unos 2, 3 años. Ella cuando siguió al Señor, echó su esclava al excusado. Y yo creo que si ese excusado no lo han abierto, yo pienso que ahí está todavía, pero bueno, eso ya es irrelevante. No se trata de tirar eso, no, porque obviamente con ese oro bien se lo pudo haber llevado a los pobres para que comieran 1 o 2 semanas, ahí donde le dijera el Señor. Pero obviamente por falta de conocimiento, ahora en su corazón ella lo tomó literalmente, que tenía que sacarlo, y no fue de que ella vendió todo, no, o sea, porque mantuvimos la casa, mantuvimos las cosas que teníamos. Entonces no se trata de eso. Y algo va a mencionar eso, mi madre dejó el servicio al Señor. Ella sigue creyendo en el Señor, pero dejó el servicio. Yo les puedo decir, no le ha ido muy bien, porque sigue afanándose. Mi madre anda afanada, de hecho está enferma. Le digo, bueno, Dios es bueno, pero Dios quiere que seamos fieles, hermano. Yo le digo, Padre, hágase su voluntad con mi madre. ¿Verdad? Yo sé que ella se ha hecho necia en su corazón y haciendo cosas que no tiene que hacer en relación, por ejemplo, a la doctrina. Acuérdense, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces el hecho de que yo sea predicador no quiere decir, ahora mi madre me respeta mucho, o sea, no es que pelee conmigo, no. Pero pues precisamente por el conocimiento que Dios nos da, yo también veo el fruto. El Señor mismo le dijo, ya no te estés preocupando, dame tu carga. Cristo mismo se lo dijo, y ni aún así tan duro tenía su corazón, mi madre, que ni aún así, en una visión le dijo el Señor, dame tu carga, ya no te estés preocupando por tus hijos, ya dámelos a mí. Todavía llora, los hijos de repente andamos bien, y todavía llora por sus hijos. Y le digo, ay madre, anda como la llorona, ay mis hijos llorando aquí, pero yo sé que viene del Señor. ¿Por qué? Porque se hizo necia. Ahora el Señor también me está mostrando en mi misma familia, viendo la desobediencia a nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, el fruto, para poder dar fruto, es condicional. El amor de Dios es incondicional. Ya Cristo murió por nosotros, ahí está. Fue incondicional, Él ya murió por nosotros. Ahora, la condición para disfrutar de los bienes espirituales, que es tener paz, no andar con miedos, no andar... En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado. El que todavía teme a la muerte, teme a la oscuridad, todavía no ha sido perfeccionado. Todavía buscan el mundo. Algo les estorba, hermanos.
Entonces, todavía quieren el mundo. No han sido perfeccionados todavía. Ya son cristianos, ya recibieron el Espíritu Santo. Pero si tú todavía tienes miedos, todavía no estás ahí. Todavía no. Porque el amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado. Ahora, ¿quiere decir que yo nunca tengo temores? Bueno, vienen pensamientos de temores. Pero el Señor me dio la sabiduría, me dio el conocimiento para, así como llegan, por ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego, al horno de fuego. Pues no fue que ellos dijeron, pues, ellos dijeron, sabemos de que el Señor nos puede librar del horno de fuego. Y aún, si es la voluntad de Él, que nosotros moramos quemados, morimos quemados. Pero no fue que ellos, nos van a quemar, gloria a Dios. No, tuvieron que tener ver ahí el fuego. Yo pienso que no es agradable, pero obviamente ellos andaban, el Espíritu de Dios que estaba con ellos, y Cristo Jesús también, el Espíritu de Cristo Jesús, estaba con ellos. Y ni uno de sus cabellos ni siquiera olía quemado. Entonces tenemos muchos ejemplos, hermanos, para no tener miedos. Entonces, bueno, aquí es donde cabe el versículo: mi pueblo sufre, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ese conocimiento yo lo comparto aquí con ustedes, para que es parte del proceso tener conocimiento y ponerlo en práctica. Porque no solamente es tenerlo, hay que tener el conocimiento y practicarlo. O sea, primero es para mí, yo lo debo de practicar. Si no lo practico, también a mí me va como camote. Pues también es para mí, es para todos, ¿verdad? Entonces, debemos de poner en práctica lo que el Señor nos dice. Es condicional. El amor de Él es incondicional, pero el amor para hacer las cosas es condicional. Escoge tú el bien o el mal. Escógelo. Entonces, ¿por qué no mejor elegir? Imagínate, ¿qué vale más? Bill Gates es mi amigo. Si yo tuviera alguna necesidad, él me ayuda. Y déjame presumir, Cristo es mi amigo. Cuando yo tengo necesidades, Él me ayuda. Bill Gates me puede ayudar con su dinero por cuestiones financieras. Pero Bill Gates, si yo tengo la esperanza en mi amigo, que es multimillonario, es billonario, mi amigo Bill Gates no me puede ayudar con el dolor en alguna de las enfermedades de mis hijos, no me puede ayudar, porque el dinero no me puede ayudar con eso. Y de hecho la mayoría de gente rica tienen problemas que muchas veces no se saben, sufren. Ahora, Dios ama a los ricos también, no quiere decir que nosotros somos mejores que Bill Gates, no. Dios ama a todos por igual. Cristo murió por todos. Entonces, de lo que se trata es de que Cristo, nuestro amigo, porque Él lo dijo, ya no les voy a llamar siervos. Amigo Judas, ¿qué quieres? Cuando lo traicionó. Entonces, si tenemos a Cristo en el cielo pidiendo por nosotros a nuestro Padre Dios, ¿qué más ocupamos, hermanos? ¿Qué más ocupamos? No ocupamos nada más. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen miedos, tienen temores, tienen lo que sea, ya son cristianos, muévanse si son la tierra que tiene espinos, muévanse a la que sigue. Muévanse. Ahora, sean honestos. Señor,
tengo mi esperanza en el dinero. Perdóneme, Señor. Ayúdeme, Señor. Yo lo voy a seguir ya como dicen, quemo mis barcos. Quemo mis barcos, me entrego. Así es de que ahora sí es de que te avientas al abismo. Y, Señor, soy bien sacatón o sacatona. Me da miedo, pero yo me aviento, Señor. Sálveme y deja que Él obre, ¿okay? Y puedas sentir el amor de Dios en tu corazón. Pero no sigas la corriente del mundo. Sé honesto, sé honesta. Yo quiero esto, Señor, porque me llama la carne, pero lo quiero a usted. Usted sabe que la carne me llama a esto, lo que sea, con lo que batalles. Pero yo lo quiero seguir, Señor. Ayúdeme. Y deja que Él obre. Y cuando Él obre, acuérdate, no presumas después de que tú dejaste el mundo, de que tú ya no haces esto, porque entonces le estás quitando la gloria a Cristo, a nuestro Padre Dios. O sea, no se trata que presumamos nuestras obras, se trata de presumir la obra de Cristo y la obra de nuestro Padre Dios. Eso sí, yo siempre ando presumiendo a Cristo, su sacrificio. Ese es el Evangelio. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.